Bienvenidos a esta lección donde hablaremos sobre la herencia simple y sus diferencias respecto a la herencia selectiva, múltiple y virtual. Haremos uso de diagramas de clase UML para representar los diferentes tipos de herencia y examinaremos la implementación en lenguaje Java y C++. Vamos al contenido. En programación orientada a objetos, uno de los aspectos más relevantes es la herencia. Sin embargo, existen diferentes tipos que pueden ser implementados en varios lenguajes y, dependiendo de este, será posible implementar más de uno de acuerdo a las necesidades del problema a resolver. La herencia es la propiedad que tienen las diferentes clases de agrupar miembros en clases genéricas, que posteriormente se especialicen en otras más específicas, compartiendo atributos y métodos a través de estas. Hay que recordar que la clase que hereda a sus miembros es conocida como superclase, y las clases que extienden a esta clase se llaman subclases. Una superclase puede ser extendida o heredada por tantas subclases como se requiera. También es posible implementar herencia a diferentes niveles, lo que permite hacer clases más específicas propagando las características definidas en sus superclases. Los lenguajes de programación orientados a objetos como Java y C++, entre otros, tienen la posibilidad de implementar este tipo de herencia simple, también conocida como herencia no selectiva, lo que implica que todos los miembros definidos en una superclase son propagados en su totalidad a las subclases sin distinción ni selección alguna. Veamos un ejemplo de la herencia simple no selectiva, empleando para ello el lenguaje Java. En el siguiente diagrama de clases se puede ver un ejemplo de este tipo de herencia, que, dicho sea de paso, es el más común y por tanto el que la mayoría de los lenguajes de programación orientados a objetos implementan. En el diagrama se puede ver una superclase llamada persona, que es heredada o extendida por una subclase llamada alumno, misma que define además unos métodos propios de esa clase. La implementación en código puede quedar como se ve en la imagen. Se incluye una clase de prueba que contiene el método main para comprobar la funcionalidad de la clase alumno. Se puede ver que la clase persona define dos atributos privados con sus respectivos métodos getters y setters, así como un método que devuelve un verdadero o falso en función del valor de la variable estatura. También se puede ver la implementación de la clase alumno, misma que extiende a la clase persona, por lo que heredará todos sus miembros definidos en ella. Adicionalmente se agrega un atributo propio de esa clase llamado matrícula, mismo que está encapsulado, es decir, la variable es privada y existen métodos getters y setters para tener acceso a ella. Finalmente, se ve el código de la clase de prueba herencia no selectiva, donde, en su método main, se crea una instancia de la clase alumno y se hace uso de sus atributos, tanto los heredados como los propios. Ahí se puede comprobar que el acceso es total a los miembros heredados, pues este tipo de extensión o herencia no selecciona qué miembros se propagarán de la superclase a sus subclases. Finalmente, se puede ver la salida en consola, donde se comprueba que el programa compila y ejecuta sin problema alguno. Este es un ejemplo de la herencia no selectiva, misma que es posible implementar en casi todos los lenguajes de programación orientados a objetos, siendo la más común hoy en día. Como es de esperarse, si existe una herencia no selectiva, debe existir su contraparte, la herencia selectiva. Este tipo de herencia, como su nombre lo indica, provee la posibilidad de seleccionar o elegir qué miembros se deben heredar de una superclase. Este tipo de herencia no es común,
y solo pocos lenguajes de programación orientados a objetos la soportan. Sin embargo, este tipo de herencia trae más problemas que soluciones a la hora de implementarse, por lo que hoy en día está en desuso. El problema de esta herencia radica también en la complejidad de modelar las clases con este enfoque. Es complicado de implementar, por lo que el desarrollador necesita tener en cuenta dos aspectos importantes. Por un lado, la jerarquía de clases en todo momento y si cada atributo o método ha sido omitido o renombrado en cada una de las relaciones de herencia. Un lenguaje que adopta este tipo de herencia es Eiffel, el cual permite heredar, excluir o renombrar los métodos de las superclases. Cabe mencionar que ningún lenguaje actual tiene soporte para este tipo de herencia selectiva, ya que, aunque en principio puede parecer útil, la complejidad de implementar y mantener el código con herencia selectiva resulta muy complejo y confuso. Por otra parte, existe la herencia múltiple, que es la capacidad de que una subclase extienda o herede de dos o más clases. Este tipo de herencia no es soportado en lenguaje Java, pero sí en otros lenguajes como C++ o Python. El siguiente diagrama de clases muestra las clases del siguiente ejemplo. Ahí se observa que la clase C está extendiendo o heredando de dos clases, clase A y clase B. El código de la implementación de este tipo de herencia en lenguaje C++ quedaría como sigue. Ahí se puede ver que el programa contiene las tres clases, clase A, clase B y clase C, donde esta última extiende a las superclases A y B. En el método main se crea una instancia de la clase C, misma que sirve para invocar a los métodos leer valor A y leer valor B, heredados de sus respectivas superclases. En la salida en consola se puede observar que el programa compila y ejecuta correctamente sin problemas, comprobando la correcta implementación de la herencia múltiple en C++. Sin embargo, la herencia múltiple trae consigo varios problemas. Por eso Java y otros lenguajes no la implementan. Veamos el siguiente caso donde uno de los problemas más recurrentes de este tipo de herencia se puede ver claramente. En el siguiente diagrama de clases se observa una herencia múltiple entre dos superclases y una subclase, pero en este caso, los nombres de los métodos que se heredarán son iguales, pero hacen tareas diferentes. Esto es algo muy común cuando se utilizan librerías de clases o un API de terceros para tareas específicas, pues no se tiene control de los nombres de los métodos que incluyen. El código que representa este caso se puede ver en la siguiente imagen. En el método main se crea una instancia de la clase C, misma que extiende a las clases A y B. Posteriormente, se invoca al método leerValor. Sin embargo, esto genera un error al compilar, tal como se ve en su salida en consola. El error especifica que en este caso, el miembro leerValor se ha encontrado en múltiples clases base, otra forma de referirse a las superclases. El mensaje de error también especifica que el miembro, en este caso el método leerValor, es ambiguo y se ha encontrado definido en dos partes diferentes, lo cual coincide con la implementación en código. La ambigüedad se da porque el compilador no es capaz de resolver el camino hacia el método que queremos ejecutar, pues hay dos superclases que lo contienen, es decir, el compilador no sabe cuál de estos métodos debe elegir. Ante la falta de un criterio claro para la selección, el compilador notifica del error y deja la responsabilidad al desarrollador
para que éste resuelva dicha ambigüedad. La ambigüedad en nombres de métodos en las superclases se resuelve utilizando el nombre totalmente cualificado, es decir, especificando el nombre de la clase a la que pertenece el método que se quiere ejecutar. La solución en código se puede observar en la siguiente versión del programa Herencia Múltiple, mismo que incluye el uso del nombre del método totalmente cualificado. Ahí se aprecia que, al llamar el método leerValor, se utiliza la siguiente sintaxis: nombre del objeto, punto, nombre de la clase a la que pertenece el método que nos interesa, un par de símbolos, 2 puntos, seguidos del nombre del método. Esta sintaxis permite al compilador del lenguaje conocer el camino hacia el método que se ha de ejecutar, sin ambigüedades de por medio. La salida en consola permite comprobar que se ha resuelto el problema de la ambigüedad en esta implementación de herencia múltiple, por lo que el programa compila y ejecuta sin problemas. De los ejemplos anteriores se pueden sacar algunas conjeturas. Esto contrasta con la herencia simple, donde una clase solo puede heredar de una superclase. Los lenguajes que soportan herencia múltiple en su mayoría son C++, Centura SQL Windows, Silos, Eiffel, ObjectRex, Perl y Python. La herencia múltiple produce el problema de la herencia repetida, genera conflictos por ambigüedad y propicia la duplicación de atributos y métodos. Usar este tipo de herencia dependerá principalmente de dos factores: que el lenguaje lo permita y que el problema lo requiera. De otro modo, se debería usar herencia simple para evitar incrementar la complejidad del código de forma innecesaria. Por último, existe también la herencia virtual, que solo puede ser implementada en algunos lenguajes de programación, como es el caso de C++. Este tipo de herencia se creó para resolver problemas asociados con la herencia múltiple en diferentes niveles. Veamos un ejemplo muy común del tipo de problema que requiere herencia virtual para resolverlo. En este caso, se trata de modelar las clases que representan a un deportista seleccionado para una competencia. El siguiente diagrama de clases muestra las relaciones entre las diferentes clases, donde se pueden analizar su comportamiento. El diagrama especifica que la clase deportista es extendida por las subclases corredor y seleccionado. En el caso de la clase corredor seleccionado, hace uso de herencia de estas subclases de deportista. Cada clase en el diagrama contiene un método funcional que, al ser invocado para su ejecución, mostrará un mensaje en consola, tal como se ve en el siguiente código. En el código se puede ver la implementación de cada clase en el diagrama: deportista, corredor, seleccionado y corredor seleccionado. Asimismo, se puede ver la implementación del método main, donde se crea una instancia de tipo corredor seleccionado y se invocan los métodos calentar, calificar y ganar medallas. En su salida en consola, se puede apreciar que el código compila y ejecuta sin problema alguno. Sin embargo, hay un método que no se llamó en el método main, y es el método entrenar, definido en la superclase deportista. Veamos el código de la versión 2 del programa Herencia Virtual, donde ya se ha agregado al método main el código que invoca al método faltante. Veamos en la salida de consola qué ocurre cuando se compila esta versión del programa.
En este caso, se puede ver que el proceso de compilación ha fallado y se muestra en pantalla un mensaje acerca del error encontrado. Ahí se puede ver que el compilador indica que el miembro no estático entrenar se ha encontrado en múltiples subclases de deportista, particularmente en la clase corredor y seleccionado, donde ambas heredan de la superclase deportista. Sin embargo, pensando un poco sobre el error, el método entrenar no está definido en las clases corredor ni seleccionado. Está definido en la clase deportista. Es decir, solo está definido una sola vez. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿por qué el compilador no logra encontrar el camino hacia el método entrenar toda vez que solo está definido en una sola clase? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la forma en que el compilador asume la herencia múltiple, pues cada subclase tiene una copia del método heredado y, al estar en ubicaciones de memoria diferente, a los ojos del compilador son métodos diferentes, sin importar que hayan sido heredados de uno mismo. Algo similar al problema de ambigüedad visto en la herencia múltiple. De hecho, el problema en cuestión es conocido como el problema del diamante, ya que, si vemos el diagrama de clases, se asemeja precisamente a la forma de un diamante, de ahí el nombre. Este tipo de problema es muy común y recurrente cuando se emplea la herencia múltiple. Incluso algunos autores le llaman a esto el diamante de la muerte, de forma un poco más pesimista. Este problema, generado por la herencia múltiple, se resuelve con la herencia virtual, que significa indicar en cada subclase que la herencia o extensión será virtual, es decir, simulada, por lo que no se generarán copias de los métodos ni atributos definidos en la superclase. De ese modo, si en algún momento se requiere tener acceso a esos miembros, estos responderán directamente desde la superclase y no así desde las subclases, evitando entonces la ambigüedad por herencia múltiple. La versión 3 del programa Herencia Virtual muestra cómo se especifica que una herencia será de tipo virtual. En el código se puede ver que a la hora de especificar que la clase corredor y seleccionado extenderán a la superclase deportista, la herencia será virtual, agregando precisamente esa cláusula antes de la palabra public. Una vez realizado este cambio, la salida en consola demuestra que el programa puede compilar y ejecutarse sin contratiempos, y que las llamadas a los diferentes métodos se llevan a cabo sin problemas de ambigüedad. Como se pudo ver, las diferentes formas de implementar la herencia pueden resultar útiles si el problema que se está resolviendo lo requiere y, por supuesto, si el lenguaje de programación tiene soporte para este tipo de implementación. En muchos casos, es preferible usar la herencia simple, ya que, aunque supone un costo mayor de memoria RAM y procesamiento al ejecutarse, el beneficio de mantener un código simple y de fácil mantenimiento resulta al final mayor. Esto sin contar que el uso extra de los recursos de la computadora por usar herencia simple resulta, en muchos casos, imperceptible. Esto es la herencia simple, selectiva, múltiple y virtual. Nos vemos en la próxima lección.